Pasamos a la siguiente ponencia con Josefina García León, hablando de la paleontopografía a través del estudio de sondeos geotécnicos. Sí, hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, yo os voy a hablar de otro tema. Mis dos compañeros anteriores han estado más centrados en los árboles de las ciudades, importantísimos para los que vivimos en ellas. Bueno, este año me toca a mí hablar, pero el trabajo siempre está realizado con compañeros y en este caso pues son los que aparecen en la transparencia. Bueno, pues como en todos los trabajos empezaremos con cuál es la introducción y los objetivos del trabajo, qué materiales y métodos hemos seguido, cómo lo hemos hecho y qué conclusiones y discusión podemos hacer y a partir de cuando terminemos todos la exposición podamos hablar con un coloquio, ¿no? Bueno, nuestros objetivos era analizar la evolución topográfica que ha experimentado la ciudad a lo largo del tiempo. Hace ya unos años vinimos además a estas jornadas y estuvimos hablando de cómo trabajábamos con cartografía antigua y veíamos que la ciudad en la que era objeto de nuestro estudio, que es la ciudad de Cartagena, tenía un almarjal en la parte norte de la antigua ciudad. Pues bueno, georreferenciando diferentes planos de diferentes épocas hasta uno del siglo III a.C., pues estuvimos viendo esa cuestión, pero no teníamos ningún control sobre las fetas. Y todo lo que habíamos encontrado era muy posterior y además no nos convencía demasiado. Así es que nos pusimos a ver de qué maneras podíamos sacar cuál había sido la evolución, sobre todo en Z, de esta zona y a ver si podíamos delimitar exactamente las fronteras de esta zona de Almarjal. Entonces, teníamos una serie de estratos de especial interés, que era la capa antrópica, es decir, la capa formada por todos los desechos humanos que habían ido posándose en el suelo, los materiales sedimentarios, que teníamos pues, una serie de fangos, de arenas, muchos que tenían entre ellos pues, conchas, algas marinas, y hasta dónde estaba la profundidad de la roca. Y bueno, pues con esa situación lo que queríamos era cuantificar el aporte de esos materiales sedimentarios, cuantificar cuál era el aporte de esos materiales antrópicos, estudiar las diferencias altimétricas en función de las diferentes épocas y poco a poco ir pudiendo conseguir los datos para realizar una reconstrucción paleotopográfica. Para eso necesitamos todavía incluir muchos más datos, pues por ejemplo la datación de cada una de las partes de la columna que hemos extraído del suelo, ¿no? Entonces, bueno, todo nuestro trabajo va referido a sondeos geotécnicos. Entonces, el gran problema es obtenerlos. Y, desde luego, el presupuesto que cuesta hacer un sondeo geotécnico no estaba dentro de nuestro presupuesto. Así es que empezamos a pedir a las diferentes empresas que habían trabajado en la ciudad si nos dejaban sus datos. Y, bueno, no ha sido algo fácil. Cuando hablamos de toma de datos de campo siempre es complicado. En estos, además, nos lo han ido dejando desde diferentes años, más de los últimos 15 años, son la mayoría de todos los sondeos. Cada sondeo se ha hecho con un objetivo completamente diferente, entonces están pues, a diferentes profundidades, con diferentes información, en diferente estado también, pero la mayoría tienen una columna de sondeo y entonces con una descripción litológica y a partir de ellos y de esta columna hemos podido ser capaces de ver pues, cuáles las capas antrópicas, a qué profundidad están, cuáles son las capas de fango y de qué origen es, si es marino o lagunar, y también hasta dónde llega la capa de roca. A veces es complicado
identificar algunas capas, sobre todo la zona entre capas, y para ello pues, nos han ayudado diferentes geólogos e hidrogeólogos que también están trabajando con nosotros. Había algunas zonas que no teníamos ningún tipo de información y que nos parecían vitales, y entonces sí que se han hecho una serie de sondeos propios, en concreto 9, en las zonas de especial interés, y ahí ya sí que hemos podido controlar nosotros pues, hasta qué profundidad llegábamos según nuestros intereses, y también pues conservar toda la columna extraída y a partir de ahí poder seguir haciendo análisis. Claro, nosotros queríamos modelar toda esa zona y el problema era que había unas zonas, y además muy características, de los que no teníamos ni un solo dato, porque la mayoría de los sondeos se hacen pues, para hacer vivienda nueva, entonces están en medio de un solar y normalmente de una zona en la que se construye. Pero justo la topografía de toda esta zona, hay 5 colinas que son las de la antigua península, y ahí no había ninguna información. Nos parecía importante también tener esos datos. Sabíamos que esos datos eran de roca y hemos considerado que iban a ser invariantes a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, pues en algunos de esos lugares sigue habiendo diferentes monumentos de la época romana y cartaginesa, y por tanto nos hacía pensar que la cota no había cambiado tras la excavación arqueológica. Bueno, pues entonces cogimos esos 150 puntos adicionales obtenidos de la cartografía actual y los unimos a la nube de puntos del resto de sondeos obtenidos. Bueno, hicimos una base de datos con toda la información de los sondeos, pues un código para poder entendernos. Hay veces que cuando trabajamos muchísima gente con una información es básico poder entendernos y entendernos todos de la misma manera. Pusimos también una ubicación en el callejero porque había gente que espacialmente no se situaba, entonces pusimos exactamente la calle, pusimos debajo la cartografía actual. Por supuesto, las coordenadas tridimensionales, las profundidades de los estratos de interés, alguna serie de observaciones que había de cada uno de estos sondeos, y también iban vinculados las columnas del sondeo de cada uno de los que tuviéramos. Bueno, y aquí queda toda nuestra zona de estudio. Los puntos amarillos son los puntos en los que teníamos los sondeos y los puntos rojos son los puntos cogidos de los puntos invariantes que eran las montañas en su día, ¿no? Bueno, debido a esta cantidad de datos, pues no hemos podido trabajar con toda la zona que quisiéramos, sino solo donde teníamos suficientes datos, que por supuesto no son los ideales que uno piensa, que estén en una matriz perfecta situados, sino que están pues, donde los hemos conseguido. Y en base a ello delimitamos toda esa zona de trabajo, que es la que tenéis marcada por el límite rojo y sombreada en amarillo. Y para poder trabajar con el resto del equipo, lo que nos pedían era que hiciésemos una batida de perfiles de todo el terreno, ¿vale? Aquí simplemente hemos traído un perfil 1, que sería oeste-este, siguiendo las calles actuales, y otro perfil 2, que sería norte-sur. Bueno, pues hemos elaborado cada uno de los modelos digitales de elevaciones de techo y muro de cada estrato con GeoSig, y hemos obtenido los siguientes modelos en función de cada una de las capas que nos interesaba. El modelo de muro del relleno antrópico, el modelo de techo de la capa de fango, el modelo de muro, es decir, la cota inferior a la que se encontraba la capa de fango, el modelo de techo de la capa de roca y un modelo de muro de la capa de roca, pero que tengo que decir que este modelo no es tan
tan fiable como el resto, porque en el caso de que no obtuviéramos o de que el sondeo, la profundidad del sondeo no fuese lo suficiente para llegar al fin de roca, hemos utilizado el dato de fin de sondeo. ¿Esto qué ha ocurrido? Pues que cuando le hemos pasado un control de calidad a cada uno de estos modelos, el resto de modelos salen con una calidad bastante homogénea y aceptable y, sin embargo, el modelo de muro de la capa de roca sale con bastante menos fiabilidad. Bueno, pues aquí tendríamos el modelo de muro de relleno antrópico, está con una gradación de color y, como podéis ver, pues se puede ver las zonas más marrones o más naranjas, que también se ven ahí, son las zonas de las 5 colinas de la antigua ciudad y, como vemos, hay también ya una zona azul que es una zona en la que ha habido bastante profundidad o capa de relleno antrópico. Normalmente este relleno antrópico venía del escombro, ¿vale? La ciudad en la época cantonal, que es finales del 18, principios del 19, bombardearon toda la ciudad y entonces se quedó en escombros y había un bando municipal en el que todos los escombros iban a rellenar esta zona del Almarjal. Por eso esa capa de escombros o de relleno antrópico en algunos casos tiene una potencia considerable. Bueno, este sería el modelo de techo de la capa de fangos y aquí nos ha servido sobre todo muchísimo a los geólogos que estaban emocionados porque en la zona del Almarjal podemos ver dos zonas azules, esto es que estaban a bastante profundidad, eso eran 2 zonas de hundimiento o fosas subsidiarias y era una de las cosas que querían comprobar, que decían que no era una única grande, sino que había diferente topografía y eran dos zonas características. Esto era la idea que se tenía, pero con estos datos pues lo han podido comprobar, ¿no? En el modelo de muro de la capa de fangos ya aparece zonas en las que estaba a bastante profundidad el muro de fangos. Estas zonas, además, están en estudio porque se suponían que la que hay situada a la izquierda era una zona que es el mar de Mandarache y es donde se supone que estaba el antiguo puerto romano. Entonces, a partir de aquí, pues ya también afianza y da una serie de datos para poder seguir haciendo el estudio arqueológico. Y en el lado hacia el norte también hay una gran profundidad y ahí se cree que había una zona de pescadores en el antiguo Almarjal. Bueno, en el modelo techo de la capa de roca, pues directamente se sigue apreciando perfectamente las zonas en las que más profundidad había y aparece una zona muy característica que es dentro de la cadena de las 5 colinas. A ver, ¿tengo rato? Ah, sí, qué bien. Vale. Dentro de la zona de las 5 colinas hay una zona que era una antigua vaguada y ahora estamos viendo si habría la profundidad suficiente para poder haber habido una zona incluso de puerto navegable que se adentrara incluso en la zona que siempre se ha considerado como una península cerrada y que estaba hasta aquí, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ese estudio. Y bueno, por último, el modelo muro de la capa de roca, pues bueno, también nos muestra la península perfectamente detallada, pero este finalmente es el que menor precisión tiene porque no hemos podido llegar hasta el fondo de los sondeos, ya que la mayoría de ellos ya nos han venido dados y tenían las características que tenían. ¿Qué ocurre? Pues que hemos hecho una serie de perfiles, bueno, por todas las calles, ya que teníamos el modelo, y que el resto de colaboradores del equipo querían trabajar con perfiles. Y entonces, por ejemplo, pues como podemos ver en este perfil, estamos viendo que la capa de relleno antrópica, que sería entre esta línea
rosa y la línea roja, pues vemos que tiene una potencia bastante similar en todo el perfil y, sin embargo, vemos que la capa de fango tiene una potencia bastante variable. Estamos hablando aquí de más de 10 metros y no solo respecto a la potencia que tenga esa capa de fango, sino también respecto a la profundidad de la misma, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí pues están empezando a hacer estudios, a ver toda esta capa de fango, que si se había también podido haber tenido una erosión posterior a ir depositándose y estamos estudiando todas esas características de esta capa. Como veis aquí, en esta zona más profunda de fango, coincide con la zona de la fosa subsidiaria o la zona de hundimiento que habíamos visto en los modelos anteriores en este perfil. Y bueno, respecto al otro perfil, pues aquí también se ve la capa de relleno antrópico, que ha sido una capa muy variable. En este caso, en algunas zonas casi no tiene potencia y, sin embargo, en otras, en que se encontraba mucho más profunda la Almarjal, pues ha tenido más de 10 metros de relleno antrópico, es decir, de relleno sobre todo de los escombros de la propia ciudad. Esto coincide justo con la zona más cercana a la zona de las 5 colinas, es decir, que cuando se terminaba la península de las 5 colinas, lo que habría era una gran depresión. Y bueno, pues aquí tenemos la zona de fangos, que también tiene un espesor variable y además una profundidad también variable. Bueno, una vez que ya teníamos todo esto, empezamos a ver utilidades. Y entonces, de un estudio anterior, teníamos una serie de las memorias de excavación arqueológicas que habíamos conseguido un alumno con mucha paciencia y había ido a la documentación de la comunidad autónoma en la que estaban todas estas memorias, de las que no se permite sacar ningún tipo de información, tienes que ir con papel y boli, y nos había sacado el modelo de la época altoimperial romana. Y entonces dijimos, guay, pues qué interesante sería cruzar los datos que tenemos ahora con los sondeos geotécnicos y tu trabajo de la época altoimperial. Claro, de la época altoimperial solo está en la zona que estaba sobre tierra, ¿no? Es decir, de la zona sola de la península de las 5 colinas, y entonces cogimos una zonita centrada entre dos de las colinas y vimos a qué profundidad estaba la zona altoimperial en función de las excavaciones que se habían llevado a cabo. Esto nos ha parecido muy interesante y ya el otro día estaban contándome los arqueólogos, ya tengo datos de la época púnica, ¿me lo podrías hacer igual? Digo, pues claro que sí, no tengo otra cosa que hacer. Entonces, esto nos permitirá poder ir posicionando cada una de las diferentes épocas, a qué profundidad podemos ir encontrándolas, y entonces nos permitirá adelantarnos antes de la excavación a qué profundidad podrían estar. Y además podría ser algo complementario, es decir, cada vez que haga una excavación también podríamos implementarla y de esta manera mejorar también la precisión de esos modelos. Y bueno, pues como conclusiones y discusión, estas son las primeras a las que hemos llegado, pero el proyecto sigue en desarrollo. Entonces, bueno, pues que el modelo de muro de roca muestra claramente la península, como esperábamos, que el modelo de techo de roca muestra la posible situación del puerto romano, aunque también tenemos que estudiar la vaguada, a ver si también teníamos posibilidad de que esa zona también se hubiese utilizado de manera portuaria. La capa de fangos presenta potencias superiores a los 10 metros, es decir, que hay claramente una zona de depósito de las dos ramblas principales que llegaban a ella, y además esas potencias son muy desiguales y habría que estudiar por qué. La capa de fangos es muy heterogénea en toda la zona del Almarjal.
La potencia del relleno antrópico también es muy heterogénea y llama mucho la atención que sea mayor de 10 metros en algunos casos. Y nosotros pensamos que puede utilizarse para conocer la profundidad a la que se encuentra cada estrato y cada periodo en una excavación arqueológica, lo cual nos parece muy interesante, sobre todo en la zona en la que se trabaja, porque en todos los estratos hay mucho material. Permite estimar el volumen de material antrópico aportado a la zona del Almarjal, a ver si es verdad que se hizo solo con esos escombros o también con excavaciones que se hicieron en el propio monte, si también se llegaron allí. Permite estimar el volumen de sedimentos aportados por las ramblas y a medida que los modelos mejoren podrán emplearse para facilitar el cálculo incluso de las cimentaciones de los edificios si conseguimos hacerlo con la suficiente precisión. Y bueno, a nosotros lo que nos parece interesante es haber hecho un trabajo de modo sistemático para las variaciones de la topografía de la ciudad y que eso pueda exportarse a otros lugares. Se ha completado y recogido, interpretado, interpolado una información que estaba bastante dispersa y permite investigar los cambios topográficos de las ciudades y realizar modelos que sean extrapolables a otros lugares. Y bueno, no puedo dejar de decir que en el proyecto estamos trabajando mucha gente y que es un proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad y financiado con fondos FEDER. Muchas gracias. Gracias, Josefina.